Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, depende de dónde nos estéis escuchando. ¿Cómo estáis? Ha dicho ahora Lucian, muchas gracias, Lucian, que nos está escuchando desde España, por supuesto, desde Perú, Colombia y varias partes del mundo. Muchas gracias a todos. Yo voy a hablar un poquito. Me han pedido que explique cuáles son los másters que tienen más salidas profesionales o más salidas laborales en este año 2019. Y es una pregunta que, a pesar de que no lo parezca, es bastante compleja, porque estamos en un momento, llevamos un par de años o tres en un momento de cambio muy acelerado, que este último año y medio ha cogido velocidad de crucero total, y que se pronostica que siga así al menos los próximos 2 o 3 años. Y por lo tanto, como decía un profesor de hace años, un profesor mío de hace años, cuando todas las variables son móviles es muy complicado hacer pronósticos con cierta certeza, ¿vale? No obstante, vamos a intentar hablar de alguna cosa. Voy a intentar pasar página. Lo he conseguido. Bueno, me presento muy brevemente, ¿eh? Mi nombre es José Canseco, José Díaz Canseco. Todo el mundo me conoce como Canseco. Este es mi perfil de LinkedIn. Llevo 22 años, ahora en octubre de este año, dedicado a esto de la gestión de personas en organizaciones de todo el mundo, sobre todo en España y en Europa y Latinoamérica, pero realmente en todo el mundo. He tenido experiencia en consultoría, donde he dirigido grandes compañías de consultoría y experiencia en dirección de recursos humanos, director de recursos humanos nacional e internacional en compañías de eficiencia energética, en compañías de seguridad como Securitas Direct, Sur de Europa, Latinoamérica y otras compañías en Estados Unidos y aquí en España, por supuesto, y Portugal. Eh, para responder a la pregunta que tenemos en pantalla, de cuáles son los másters más demandados o la formación más demandada, nos tenemos que hacer esta pregunta, y es ¿qué demanda el mercado? ¿Qué están pidiendo las compañías? Fijaros, las compañías están en un proceso, como decía, de cambio importante. La automatización va a crear unos 800 puestos de trabajo de aquí al año 2030 a 2035. Ya los está creando, ¿eh? De los cuales 50 millones de puestos de trabajo serán del sector tecnológico y serán completamente nuevos. Eso significa que son puestos de trabajo que no existen hoy, tal y como están concebidos. Es decir, no es cambio de funciones, sino que son puestos de trabajo completamente nuevos o más de un 80% de su contenido son nuevos, ¿no? Gran parte de estos profesionales, managers, ejecutivos y también creativos, van a venir de la región del sureste asiático, de la parte de India y China, donde se crearán en torno al 50% de los puestos de trabajo y hay unos 23 millones de personas que los próximos 10-15 años van a venir a Europa Occidental o van a ir a América a ocupar posiciones, como decía, de manager o de ejecutivos o creativos, ¿no? No solo van a ser operativos técnicos, sino que van a querer ocupar posiciones de máxima responsabilidad. Cogiendo los datos y los informes que los amigos de McKinsey están desarrollando desde hace algunos años constantemente, digo constantemente porque no hacen un informe del mundo del trabajo anual, que hacen, por cierto, sino que cada mes prácticamente, y a veces más de uno por mes, están desarrollando informes que tienen que ver con las profesiones, los puestos de trabajo más demandados, las habilidades y el profile de estas personas. Han hecho hace nada, o sea, hace semanas, un informe que han llamado The Impact of Automation en 2030, en 2030, ¿no? ¿Qué tipo de impacto va a tener la automatización para los puestos de trabajo en todo el mundo? Yo he cogido dentro del gráfico que estáis viendo en pantalla, donde hay un eje de GPD o de producto o renta per cápita, perdón, y otro gráfico de puestos actuales o actividades actuales y cómo van a ser desplazadas por la automatización con el foco puesto en 2030, y me he cogido el gráfico de España, ¿vale? Pero si os metéis en la web, fijaros los datos que tenéis ahora en pantalla, podéis jugar, pues yo creo que hay en torno a 30 y pico países en el mundo. Podéis elegir el vuestro y ver en qué eje
estáis viendo. Lo que nos está diciendo este dato es que España, bueno, tiene un GBDP de 40.000 dólares brutos al año, que ya lo sabemos, aunque son datos de 2010, ahora ha subido, está en torno a los 43.000, es decir, un español promedio cobra unos 43.000 dólares brutos al año. Estos son unos 36, 37.000 euros brutos al año. Y el dato importante que tenéis en la parte alta de la tabla es que en torno al 24% de los puestos de trabajo que hay en España se van a ver desplazados. Es decir, van a desaparecer. Del año al año 2030. Nos quedan 10 años, ya sé que 11, pero nos quedan 10 años aproximadamente, puesto que estamos configurando el presupuesto para el año que viene. Por tanto, realmente nos quedan 10 años de saber qué es lo que va a ocurrir y si esto va a pasar, ¿no? Más cosas. De estos 24, hay estudios que dicen el 26% de los puestos de trabajo que van a desaparecer y que van a verse sustituidos por otros que no sabemos cuáles son. Si fuésemos a repasar cada una de las profesiones, las principales grupos profesionales que hay en nuestros países diferentes, veremos que ocurren cosas dispares, ¿no? La comparativa que tenéis aquí en pantalla está comparando China con Alemania. Alemania se puede utilizar como promedio de los países europeos. Tenemos India, Japón, México y Estados Unidos, ¿vale? Por tanto, vamos a fijarnos, a los que vivís en España y en Europa, en Alemania, a los que vivís en Estados Unidos, pues lógicamente Estados Unidos, a los que vivís en centro y norte, centro y sur de América, vamos a coger México, pero hay bastante fluctuación, e India, a los que vivís en Asia, ¿no? A aquellos profesionales que trabajan en la tecnología, a los DTI, como decimos vulgarmente, van a aumentar bastante, en torno a un 59-60%, el porcentaje de ocupaciones y la demanda de ese tipo de profesionales. Por tanto, todos los que os dedicáis, estudiáis, trabajáis o queréis hacerlo en aquellas áreas o disciplinas que tienen que ver ampliamente consideradas con el mundo de la tecnología de la información, que sepáis que son profesiones más demandadas cada vez más y de futuro. Luego daremos algún porcentaje, algún indicador. Todas las profesiones que se aglutinan, es el más genérico de todos los capítulos que estamos viendo, pero todas las profesiones que se aglutinan dentro de lo que llamamos managers y ejecutivos, que ya sé que es muy genérico, pero generalmente son profesionales que se dedican a la gestión, al management, van a crecer. No tanto como la parte de TI, que era un 59%, pero van a crecer en los próximos 10-11 años. Un elemento común a todas las profesiones que estamos viendo, y es que van a crecer o van a ser más demandados este tipo de profesiones siempre y cuando usen tecnología. Es decir, que la tecnología sí o sí va a ser un must en todas estas áreas, en unos casos más y en otros menos. En otras, como el área de TI, es un componente indisoluble a su función, pero en la parte o en el área de management o managers y ejecutivos, estamos hablando que vamos a tener que utilizar cada vez más la tecnología, ¿vale? Es un área de crecimiento, pero con uso de tecnología. Un área importante que ha crecido mucho en el pasado desde un punto de vista tecnológico, estamos hablando de Big Data, análisis de variables, análisis de grandes flujos de información y toma de decisiones, ha sido los servicios que tienen que ver con el cuidado, los servicios sociosanitarios. En los próximos años va a crecer, no tanto como se esperaba, porque ha habido algunos problemas en la aplicación práctica o, digamos, en el aterrizaje de todas las innovaciones y todos los adelantos al servicio al ciudadano o al servicio de esta profesión. Estamos hablando de doctores, de enfermeros, de psiquiatras, de psicólogos, de cuidado de niños, de soporte a ancianos y todo esto, ¿vale? Pero va a crecer en torno a un 25% en los próximos años, pero sí que la frontera que era inmediata en cuanto a la adopción de determinadas tecnologías se ha visto que pues está tardando más de lo que pensábamos, ¿no? Luego tenemos la categoría que llamamos profesiones. Las profesiones, vamos a decir, si me lo permitís, sin ánimo de defender a nadie, por supuesto, típicas, ¿no? El típico profesional, el profesional financiero, el profesional abogado, el delegar, el de
el de construcción, el académico, el científico, las típicas profesiones. Van a crecer, según el estudio, en torno a un 20%, en la medida en la que adopten tecnología, como decíamos, ¿no? Y en muchos casos, esa tecnología, o en algunos casos, en la tecnología puede llegar a tener un impacto muy grande, que no es lo que está analizando este gráfico, está analizando el crecimiento de la demanda. Un ejemplo de esto que estoy diciendo, pues todo lo que tiene que ver con los servicios de seguros, todo lo que tiene que ver con la banca personal, no banca privada, ¿eh? Y todo lo que tiene que ver con el asesoramiento, empezando por el asesoramiento legal. El mundo de las fintech, pues que está teniendo un crecimiento y lo va a seguir teniendo y lo ha tenido enorme. Digamos que esa ola ya ha pasado, ahora está en crecimiento exponencial. Las aseguradoras están en ello y la siguiente frontera va a ser la del mundo de los servicios, sobre todo de asesoramiento, donde la inteligencia artificial y la automatización puede aportar un valor añadido impresionante y por lo tanto se van a suplir o se van a amortizar muchos puestos de trabajo a no ser que sean capaces de integrar la tecnología. Bueno, y dejamos de dar buenas noticias. Una de las malas noticias es que todos los puestos que tienen que ver con funciones de soporte, en tecnología, pero funciones de soporte, de información, de grabación, de vídeos, de oficina, financieros, pero todo lo que tiene que ver con trabajos puramente de soporte, ¿eh? Que generalmente los últimos 10, 15 años ya ofrecían poco o relativo valor añadido, pues no van a crecer. No es que vayan a crecer, es que van a dejar de demandarse o a amortizarse aproximadamente en un 15% del mercado. Por lo tanto, vamos a restar un 15% del mercado. Y esto va a ocurrir también con los profesionales que se dedican a tareas manuales y que son hasta cierto punto predictivas. No he puesto todas las profesiones. Las profesiones manuales que se pueden predecir, es decir, que son trabajos repetitivos, van a decrecer en torno a un 21% y siempre estoy mirando el eje alemán. Las profesiones físicas que son impredecibles, que no están en este gráfico, también van a decrecer. Menos 5 o 7%, pero van a decrecer. ¿Por qué? Porque la tecnología y la automatización y la inteligencia artificial, por supuesto que puede hacer mejor que nosotros aquel trabajo físico que es predictivo, que es repetitivo, pero también está empezando a hacerlo en aquel que es variable, donde hay que pensar, donde hay que aplicar tecnología o decisiones en función a determinados criterios y no a tareas repetitivas. Por lo tanto, yo pediría que tomaseis nota de esto, ¿vale? Por lo tanto, visto este crecimiento de la demanda de profesiones por parte del mercado, de los diferentes mercados, la segunda pregunta es ¿qué habilidades demanda hoy o va a demandará los diferentes mercados o el mercado en general, ¿no? Y ahí es donde tenemos que hablar no de posiciones, sino tenemos que hablar de capacidades y habilidades. Por darle una vista de pájaro, un screening, ya miraréis cuando os pasen la documentación y el vídeo con mayor detalle, siempre una frontera de 2030, aquellos puestos de trabajo que desarrollen tareas o habilidades básicas y o manuales y o cognitivas básicas van a decrecer. De hecho, si estáis viendo el gráfico, son las que básicamente decrecen. Otras crecen menos, como las cognitivas, las habilidades cognitivas, pero a alta capacidad. Crecen menos. ¿Por qué? Porque una frontera de a partir de 10 años también la tecnología y la inteligencia artificial va a ser capaz de suplirlas porque van a tener la inteligencia, valga la redundancia, necesaria para poder tomar decisiones ahí. ¿Dónde no van a poder? Pues todo lo que tiene que ver con el desarrollo de esas tecnologías, como decíamos antes, y todo lo que tiene que ver con la creatividad, con la parte intersocial o relacional y con la parte donde hay que aplicar una inteligencia humana, que no puede desarrollar la inteligencia artificial de momento. Todo eso crece y además crece muchísimo, ¿vale? Decíamos inteligencia emocional, social, relaciones entre personas, negociaciones, empatías, tecnologías y conocimientos cognitivos de alto impacto, ¿no? ¿Dónde está ocurriendo esto?
¿Dónde está ocurriendo y dónde ocurrirá? Que es la pregunta que nos hacíamos, ¿no? Todo esto para decidir qué formaciones son las más adecuadas. Pues si veis el gráfico de la izquierda, pues es que está ocurriendo en todos los negocios. Tenemos ahí algún naranja o algún amarillo, pero realmente está ocurriendo en todos los negocios. Si vemos en la parte de la derecha y vemos un mapa del mundo, pues es que en todos los continentes. Podríamos establecer diferencias si en vez de ver continentes, viésemos países o regiones dentro de países, pero prácticamente está ocurriendo en todo el mundo y se va a potenciar, ¿no? Os he dejado por aquí abajo un link que os recomiendo cuando tengáis un poco de tiempo, de los amigos de Pearson, que lo miréis, que lo que hace es, con información que tú tienes que clicar en la web, básicamente tu edad, tu profesión y el país o la región en la que vives, y tu profesión, decía, te dice de aquí al 2030 qué evolución previsible, igual que hacían los amigos de McKinsey o Boston Consulting Group, qué evolución previsible van a tener esas profesiones y, por tanto, qué habilidades vas a tener que reforzar, suplir o en qué porcentaje va a cambiar tu puesto de trabajo. Yo lo he hecho conmigo, con mi propio perfil. Yo me dedico a los recursos humanos. Soy tremendamente joven, pero en el 2030 tendré 55 años, según esto. Y por lo tanto me dice que el 2030 tengo que prepararme para ser un mayor generador de ideas y que esas ideas se generen con mayor fluidez, mejorar mi capacidad en cuanto a la evolución a través de sistemas o peer-to-peer, o sea, persona a persona, de los equipos y mejorar mi capacidad de educar y de formar a los demás. Bueno, pues voy a tener que mejorar lo de las ideas, lo otro estoy en ello, ¿no? Pero fijaros un dato que dice un poquito más abajo, me dice que el perfil de un director de recursos humanos va a cambiar de aquí al año 2030, 11 años, que no es tanto, en un 74,2%. Y eso sí es un dato significativo. Por lo tanto, yo os animaría a os que metéis en la web, buscaseis vuestra profesión, pusieseis vuestra edad, vuestra región, y os dará información bastante relevante, ¿vale? Que os puede decir sobre qué habilidades tenéis que reforzar, ¿vale? Por lo tanto, bajo esta perspectiva, esta que estamos hablando, de medio plazo, no de largo plazo, de medio plazo 2030, bajo una perspectiva de educación estamos en el medio plazo, ¿qué másters y qué formación en general tiene más salidas, ¿no? ¿Sabéis que IMF tiene una oferta formativa, másters, posgrado, cursos especializados y grados, por supuesto, impresionante? Y por lo tanto, prácticamente la totalidad, no he mirado uno a uno, pero prácticamente la totalidad, si no la totalidad, de lo que os voy a comentar ahora, la escuela lo puede ofertar y bajo unos estándares de calidad y de competitividad, y ahora estoy hablando en precio, ¿por qué no? Muy interesantes, ¿no? Lo he hecho del 1 al 11, si no recuerdo mal, pero no hay una escala de prioridad. No significa que el 1 pese más que el 2 o el 2 que el 3. Simplemente he cogido aquello que tiene más o menos más impacto, pero podríamos discutirlo en función del área geográfica o de la profesión en concreto. Bueno, la primera es matemáticas y Big Data. Los matemáticos siempre han sido una posición muy demandada, aunque han tenido ahí un valle de la muerte, en el que a muchos profesionales pues, no se colocaban bien. Pero también es una profesión muy genérica, una formación muy genérica. Aquí lo importante es especializarse. Por tanto, todos aquellos que os hayáis licenciado en matemáticas, especializaros, si os gusta, si os apetece, porque os tiene que gustar y apetecer, en Big Data, y tenéis que saber que va a haber una enorme cantidad o una enorme demanda en el área de finanzas. Ya no tenemos una perspectiva 2030, sino que os puedo, en algunos puedo y en otros no, deciros que de aquí a finales del 2020, es decir, a finales del año que viene, en un periodo de, pues eso, 16, 18 meses, se va a incrementar la demanda de profesionales de matemáticas, digamos, con prácticas aplicadas al área financiera en un 44%, y en un 22% hasta finales de 2020. Si hablamos de
expertos en estadística y en análisis de datos, matemáticas, expertos en estadística y análisis de datos, crecerán un 10%. Solo un dato, en España hemos tenido unas elecciones hace apenas hace un par de semanas, vamos a tener otras dentro de unos pocos días. El incremento de profesionales que están trabajando en matemáticas, en estadística diferencial, en análisis de volúmenes de datos, en redes sociales, en predicciones, en encuestas, es brutal frente a elecciones que se han hecho hace 4 años, por ejemplo. Por lo tanto, el crecimiento es un crecimiento absolutamente real, ¿vale? Segundo, ciencias de la salud. En 2020 se van a necesitar, finales de 2020, en torno a un 40% más de profesionales. Trabajadores sociales, donde quizás la tecnología no aporta un valor añadido, pero también enfermeros y doctores. Todo lo que tiene que ver con la telemedicina está a punto de explotar. Estamos llegando a la frontera de inflexión. Todo lo que tiene que ver con telediagnóstico también. Y todo lo que tiene que ver con la operación en remoto, a través de robots, está a punto de pegar como decía un amigo el otro día, un médico, un zambombazo terrible, ¿no? Existe el software, existe la tecnología y estamos esperando a las redes. Y es que tontería más grande. No. Necesitamos unos tiempos de latencia mucho más pequeños y por lo tanto las redes 5G y siguientes, por supuesto, pero 5G son las que van a permitir hacer esto en tiempo real, ¿vale? Compañías como Sanitas, dentro de su grupo multinacional, ya hace, si no recuerdo mal, un par de años que nos han ofrecido a los que somos usuarios telediagnóstico y por lo tanto te conectas a través de tu móvil o de tu tableta y tienes un médico al otro lado que está en Portugal o en Francia o en España, por supuesto, y que te atiende, o en Sudamérica te atiende 24/7, ¿vale? Por lo tanto, aquí hay que formarse, señores, y especializarse. La corriente que llevamos en los últimos 7 años y que seguirá por lo menos hasta el 2030-35 es hay que tener una carrera, saber un poco de todo dentro de una profesión, pero luego hay que macroespecializarse hacia un sitio muy, 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 muy concreto. Tercero, marketing y comunicación digital. Poco tengo que deciros porque lo sabéis perfectamente. Aumentará en torno a un 15% horizonte 2020. Expertos en ciberseguridad y ciberdelincuencia. Aquí hemos tenido hace unos días en la escuela un encuentro de ciberseguridad y el máster es muy reconocido y tiene una velocidad de crucero impresionante. Es uno de los top programas que tenemos en la escuela, precisamente por esa demanda. Ingenieros industriales especializados en robótica, inteligencia artificial y electrónica. Electrónica, que era algo como en desuso del pasado, ni muchísimo menos. Estamos en la frontera de los, si no recuerdo mal, de los 20 nanómetros en el desarrollo de microchips, y esa frontera está a punto de romperse y la tecnología cuántica está a punto de masificarse. Por lo tanto, hace falta ingenieros industriales que sepan de robótica y sobre todo que sepan hablar varios lenguajes. El lenguaje de la electrónica y trabajar en equipo con aquellos que están más especializados en inteligencia artificial, en robótica, y por lo tanto poder entender varios lenguajes y desarrollar proyectos bajo una perspectiva genérica, que no es genérica, ¿no? Pero hablando de varios lenguajes. Sexto, ingenieros en telecomunicaciones especializados en sistemas de comunicación y en cloud computing. También es un clásico. 7, expertos en energías renovables y cambio climático. Esta semana, hoy es jueves, pero me parece que fue el martes, salía un índice europeo, pero que hablaba de más países del resto del mundo, donde decía que el país más ambicioso en términos de plan estratégico de cambio climático y energías renovables volvía otra vez a ser España. La perspectiva era a ver si éramos capaces de cumplirlo. Y el segundo era Francia. Y luego había una ristra de países europeos. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con energías renovables y cambio climático está creciendo muchísimo y está costando un poco la aplicación práctica a la industria, perdón, a la industria no, a la agricultura, pero poco a poco está llegando a la agricultura.
Formación especializada en retail, y aquí hablando de puestos en concreto, es un puesto muy demandado el año pasado, 2018, y este año 2019 está siendo muy demandado, el flagship manager, porque las compañías han entendido desde hace unos pocos años y ahora de forma masiva que hay que tener tiendas de referencia en ciudades o en centros o en áreas metropolitanas de referencia dentro de los países. Y hay compañías norteamericanas que llevan ya unos años haciéndolo, y por lo tanto hay que tener managers concretos donde la experiencia de cliente sea diferencial, y es un puesto bastante solicitado, además del director de expansión internacional. Y España pues está trabajando mucho en eso, ¿no? Por supuesto, todo lo que tenga que ver con certificaciones PMI o de Project Management. En el mundo, en Europa en concreto, hay prácticamente muy poquitos proyectos, construcciones, sobre todo que tiene que ver con construcción de referencia, obra civil de referencia, que no se hacen si no hay una certificación y por lo tanto están certificados los Project Management. En España todavía no es un requerimiento oficial, pero sí que es recomendable, sobre todo porque hacemos muchas obras fuera de España, y va a ser un requerimiento sine qua non dentro de poquito. No sé deciros cuándo, pero dentro de poquito. Por supuesto, formación financiera, pero muy centrada. Estoy viendo el indicador de preguntas y me estoy asustando. Veo, oh my God. Sobre todo, muy ligado a banca de inversión, a banca privada y a control de gestión dentro de compañías, no solo en bancos, ¿vale? La figura del control de gestión ya no es una figura solo de multinacionales, de empresas internacionales, es una figura de empresas de 100 personas, ¿vale? Por lo tanto, el controller de gestión es una figura fundamental cada vez más en las compañías. Banca privada, puesto que están creciendo los ricos, ¿no? La gente que invierte en fondos pequeñas cantidades, pues es importante. Generalmente banca de inversión trabaja con gente que está dispuesto a jugar a partir de 350.000, más o menos. Por aquí atrás se han quejado porque tenían 3 millones y no sabían qué hacer con ello. Y banca de inversión. Todo el mundo que invierte 1.000 euros en fondos de valores, en oro, en divisas, en metales, en lo que fuera, detrás hay gente en banca de inversión. La inteligencia artificial y automatización ha hecho mucho desde hace unos años, pero están creciendo mucho y cobrando mucho impulso. Aquellos fondos de valores, de inversión, que tienen un humano detrás, que no están automatizados, porque el problema de automatización en este campo es que genera patrones. Y por tanto, como genera patrones, si todo el mundo hace lo mismo, puesto que la inteligencia artificial tiene el mismo esquema, al final los errores o los beneficios los cometen toda la inteligencia artificial que gestiona esas carteras que hay detrás. El humano es capaz de generar una creatividad que la inteligencia artificial no. Por lo tanto, señores que os gusta el mundo financiero, meteros en marca de inversión, porque cada vez más habrá un humano que tome determinadas decisiones, sobre todo aquellas de riesgo o con inversores que no son conservadores, ¿vale? Y 11, para terminar, pues el típico Key Account Manager, que también está muy demandado, sobre todo aquel que es profesional de esto. Los expertos en fiscalidad, porque la fiscalidad en el mundo se está complicando y va a más. Y el típico Office Manager, ¿no? Que estamos supliendo secretarias y secretarios o assistant, y lo estamos convirtiendo en Office Manager, porque tiene un contenido y un valor añadido mayor, si ya lo tenía un assistant, por supuesto, y que, pues eso, compañías relativamente pequeñas, pues también está demandando Office Manager. Y por lo tanto es una posición muy interesante, donde hay que saber idiomas, donde hay que ser muy eficiente y controlar mucho la tecnología, ¿vale? Y poco más, que no nos da tiempo a más. Ahora preguntas. Cuando quieras, Lucian. Sí, empecemos con las preguntas. Y bueno, antes de que empecemos a contestar, quisiera decir gracias a todos que se conectaron. Bolivia, México, Chile, Guatemala, España, Colombia, Chile, de todas las partes de Latinoamérica. Gracias por su asistencia. Y recuérdense que en los próximos días recibirán este video si quieren compartir con amigos, compañeros. Y bueno, paso a la pregunta de Cecilia, profesor Canseco, que ya en el principio
que quería saber cuáles son las profesiones y empleos que se van a extinguir si no se adaptan a la tecnología. Vale, es una pregunta muy interesante, Cecilia. Muchísimas gracias. ¿Qué empleos se van a extinguir si no se adaptan a la tecnología? Todos los empleos manuales, rutinarios o con cierta diversidad, pero que podamos establecer un patrón y que pueda desarrollar una máquina, es muy posible que vayan poco a poco no creciendo, disminuyéndose y por tanto llegue un punto en que queden, existirán, por supuesto, pero queden como algo marginal. Por tanto, cuidado con las manufacturas, ¿eh? Todos aquellos puestos de trabajo donde sea más caro meter tecnología que lo haga un humano, porque aunque aporte poco valor añadido, pues bueno, queremos una persona que esté ahí. Yo siempre pongo el caso de cuando te vas al centro comercial y hay una persona que te enseña o te dice este móvil que tiene o que deja de tener, es un puesto de trabajo que no aporta ningún valor añadido, que a la gente le gusta que le atiendan y la tecnología evidentemente ahí no puede hacer nada. Vale, pues estos puestos existirán, ¿no? En el lado contrario, todos los puestos que tengan un alto nivel de toma de decisiones, de relación, de creatividad, de ingenio, de innovación, en una frontera a largo plazo, seguirán siendo nuestros, ¿eh? Muchas gracias. Creo que tenemos algunos abogados conectados. Ana, por ejemplo, pregunta, ¿tiene futuro la profesión de abogado? Y también un otro participante que preguntaba, ¿cómo va a cambiar la profesión de abogado en estos 10 años? Vale. Muy, muy interesante pregunta sobre los abogados. El otro día hablaba con un abogado y me preguntaba algo parecido. Yo, aunque las cosas están muy claras, y seguro que todos me entendéis, yo solo voy a dar mi opinión, ¿ok? Y mi opinión, en base a datos, es que la profesión de abogado o asesor va a cambiar muchísimo. Sobre todo el abogado, porque el asesor es un poco de gestor que hace un poco de todo y sabe qué secretos tiene la profesión para que determinadas cosas funcionen y salgan, pero la de abogado va a surgir una tecnificación muy grande. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener una experiencia de 30 años en la abogacía, en el mundo laboral, por ejemplo, es decir, en el jurídico laboral, que tener una base de datos de 50 millones de sentencias de toda Europa, con jurisprudencia, con casuísticas, y donde además es más o menos sencillo, en función del juzgado que te toca, llegar a un patrón de decisión, ¿vale? Por lo tanto, ese tipo de abogados van a sufrir un cambio importante. ¿Qué tienen que hacer? Adaptarse. ¿Qué tienen que hacer? Ir a nichos de mercado, ¿vale? Y por lo tanto, que ese counseling o que esa conversación con el cliente, telefónica, face to face, lo que sea, tenga un valor innato, que no solo sea un tema de análisis de volumen de información, sino que la opinión de una persona se tenga en cuenta. Y eso una máquina no lo puede saber. Una máquina no puede saber si es mejor, por ejemplo, un dato del otro día, ¿no? Pues es mejor intentar sacar una declaración de invalidez cercana al 60-65%, sabiendo que el 66% es el segundo grado, porque es muy complejo. Después de que ya te ha calificado el Instituto Nacional de Seguridad Social, es muy complejo que superes el 66%, porque subir un 1% es muy difícil en la calificación. Sin embargo, si estás en el 64, 65, puedes llegar. Si estás en el 40, jamás llegarás en una segunda calificación. Esa interpretación que muchos de los que nos están viendo conocen, es difícil que una máquina lo pueda evaluar, porque verá datos y llegará a conclusiones sobre datos. Pero en interrelacionar tantos datos y aportarles una perspectiva, una interpretación, es otra cosa. Y de momento lo hacéis vosotros. Muy interesante, nos dicen Cecilia que recomienda un libro sobre el tema que estamos tratando. Sálvese quien pueda, Andrés Oppenheimer. No sé si lo ha ya escuchado de este libro, profesor Canseco. Lo he escuchado, pero no lo he leído. No he leído ese libro. Bueno, hablemos del campo de salud. Alexei nos pide más información sobre dirección y gestión o prevención de riesgo y salud ocupacional. Sí, es importante lo que dice. Dirección y gestión de riesgos, tengo mis dudas. ¿Prevención de riesgos laborales? Yo diría que no. ¿Tiene que haber un prevencionista? Sí.
Pero la prevención de riesgos ya ha sufrido una transformación, no de la tecnología, sino de la externalización y de los centros de servicios. Por tanto, generalmente, salvo compañías multinacionales, que pueda tener más sentido, externalizamos ese coste o ese servicio fuera. ¿Dónde hay un campo importante de trabajo donde además la tecnología aportará un valor añadido, pero tiene que haber personas como tú trabajando en esto? En los riesgos psicosociales, que cada vez son más importantes, más abundantes, tienen mayor impacto, y recordar que la ansiedad, el estrés es una de las enfermedades, si no la enfermedad del siglo XXI. Por tanto, en riesgos psicosociales, que hay mucho por hacer todavía, ahí tenéis un futuro impresionante. Por cierto, Muy ya hay bien. aplicaciones a través de app y a través del ordenador, por supuesto, que a través de una consulta, de una encuesta relativamente breve, es capaz de diagnosticar el riesgo psicosocial en una compañía. Luego falta el experto, pero ya puede hacer algo. Entonces, no lo perdamos de vista, ¿eh? Sí, de hecho, muy interesante. Y bueno, estábamos hablando de ansiedad primero y Jorge preguntó, ¿cómo cree que afectará el desarrollo de la tecnología a la psicología clínica? La psicología clínica es diferente. Yo creo que en la psicología clínica, estamos hablando así un poco en genérico, pero sabéis que dentro de la clínica hay diferencias, ramas, el tema se complica bastante. Yo creo que vamos a usar la tecnología como un apoyo precisamente para acceder a esos millones de casuísticas donde yo luego tomo o no tomo, o aporto un criterio para llegar a una conclusión y dar un diagnóstico o dar un tratamiento. Pero esa parte previa de Big Data sí que llegará, y yo creo que pronto, ¿eh? Porque, por ejemplo, en España todo el sistema sanitario se ha marcado como objetivo digitalizar todos los historiales de toda España en un relativamente corto espacio de tiempo. Y otros países están mucho más avanzados que España, por lo tanto seremos capaces. Y ahí habrá una frontera, una barrera importante entre lo que es la sanidad pública y la sanidad privada. Y dentro de la sanidad privada, aquellos que trabajan en grupos sanitarios como Sanitas o cualquier otro, o aquellos que tienen su consulta en casa y que trabajan, vamos a decir, como autónomos o como empresarios individuales. Y esos van a tener más complejidad porque no van a poder acceder a esa tecnología en el corto o medio plazo. Ok, y la última pregunta de psicología es, ¿cuál es el sector con más futuro? No te sabría decir en sanidad o en psicología, perdón. En psicología, profesor Canseco. En psicología, claramente la psiquiatría y todo lo que tiene que ver con riesgos psicosociales. Bien, y aprovecho que hemos mencionado a Big Data. Nos pregunta uno de los participantes si podría cursar este máster si es ingeniero. No dijo ingeniero de cosas, pero ingeniero. Vale, pues por supuesto, no es que por supuesto, es que no sé cómo se llama, pero diría que por favor, porque el ingeniero es como el que estudia ADE. Si no te has especializado, sabes un poco de todo y mucho de nada, ¿no? Si no te has especializado, ¿ok? Ingeniero de minas, me parece que está diciendo. No, yo diría que por supuesto, que sí, que además la ingeniería, otras también, pero la ingeniería es digamos, la carrera obvia para luego trabajar en un Big Data, por el tipo de competencias con las que los profesionales, los participantes salen de las carreras y por cómo construyen su mundo, los ingenieros, vamos a decirlo así elegantemente. Y respecto a los ingenieros civiles, ¿qué va a pasar con esa profesión? Pues que seguirá como hasta ahora, tirarán de tecnología cada vez más, sobre todo para aquellos trabajos que requieren un esfuerzo muy grande. Ya están usándolo los ejércitos, o están probándolo los ejércitos, y aplicarán tecnología sobre todo en materiales de construcción y será todo más paquetizado, es decir, será menos manual en la obra, o la ingeniería civil, pero que hay una obra, ¿eh? Y por tanto habrá mucho más lote que será prefabricado. Por tanto, se abrirá nuevas oportunidades que ya existen, pero crecerá mucho más esas oportunidades dentro de la parte prefabricada. Lo mismo pasará con arquitectura, que trabajan muy Sí, civil. sí. Lo que pasa es que en arquitectura la parte creativa es muy importante, ¿eh?
Entonces, soy un poco más prudente. Ok. Antes de pasar para las demás preguntas de otros campos, de otros estudios, Cristian preguntó si esta lista de los 10 másteres con más salidas laborales también se aplica a los países en desarrollo de Sudamérica. Pues es una muy buena pregunta. Este estudio es un estudio genérico que se hace en países occidentales desarrollados, entiendo que Latinoamérica también, aquellos países que estén en fase de desarrollo, no sé cuál nos habla, pero que estén en fase de desarrollo, pues como es obvio, primero hay que... ocurre dos cosas. Primero, hay que quemar otras etapas, es decir, hay que hacer cosas, porque hay que andar el camino que quizás otros países ya han andado. Lo que pasa es que ese camino lo van a andar sabiendo qué hay después. Por lo tanto, van a integrar tecnologías que los países que se llaman industrializados o primer mundo, no sé si es acertado, ¿no? Pero que se llaman así, pues han adaptado en fases. Ellos lo pueden hacer en una y de una forma más veloz. O sea, que pueden sacar una ventaja competitiva a medio o largo plazo. Ok. Felipe, ¿Parece que hacemos un par de preguntas? Felipe nos pregunta cuándo. ¿Cuándo qué cosa, Felipe? ¿Quieres ya escribir tus preguntas? Ya las puedes enviar. Y paso a ciencias sociales, profesor Canseco. Sí. Para la pregunta de un periodista. En cuanto a los periodistas, ¿deben orientarse cada vez más al mundo del marketing y la comunicación digital, a pesar de que tengan otras preferencias o gustos temáticos como el deporte, que se encuentra muy masificado? Pues siento disentir, no estoy en nada de acuerdo. El periodista es algo personal, conozco muchos periodistas. Debe trabajar en aquello que cree que es bueno y que puede aportar valor y, por supuesto, que le guste. La tecnología ya hace algunos años que ha entrado de forma masiva y además los periodistas y el mundo de la comunicación lo ha adaptado de forma muy rápida porque ellos tienen muchas habilidades para adaptar eso y lo están haciendo bien. Es más, se está demostrando que todas las herramientas que automatizan la publicación de contenidos y de noticias se equivocan mucho y no aportan un valor añadido diferencial y que la persona es capaz de entender qué producto o qué contenido, digamos, está producido de forma automática y masiva o qué tiene un valor añadido diferencial de una persona que hay detrás. Yo diría que es el sector que más sencillo, más fácil y más rápidamente ha adoptado la tecnología. Sea deportiva, me ponía ese caso del mundo de los deportes, sea deportiva, sea financiero, sea de lo que sea. No, yo le diría que trabaje lo que le guste, pero que aplique tecnología. De hecho, se están creando negocios. La semana pasada me hablaban de una startup que se está creando precisamente del mundo del deporte y de la comunicación. Y es una idea muy innovadora que no puedo comentar, por supuesto. Bien, muchas gracias. La última. Internacionales. Rubén nos pregunta si relaciones internacionales tienen futuro y si usted recomienda estudiar en el extranjero. ¿Relaciones internacionales tiene futuro? Yes, a lot. O sea, muchísimo. Yo iba a hacer un taco, muchísimo futuro. Te recomiendo estudiar fuera de tu país, sea cual sea tu país. Siempre sí. Si eres español, por favor, vete a Europa o vete a Norteamérica. Si eres norteamericano, por favor, vente a Europa y vente a España a formarte. Si eres latinoamericano, utiliza a España como puente cultural, pero luego vete a Europa o vuelve a Norteamérica o vete a Asia. Por supuesto que sí, ¿vale? Hay una frontera. La frontera es Asia-Occidente, ¿no? Y utilizo palabras que ellos usan, es decir, cómo se hacen los negocios en Asia es bastante diferente a cómo se hacen los negocios en Europa, en Norteamérica y en Sudamérica, que también hay diferencias entre nosotros 3 bloques, ¿no? Pero hay muchas más con Asia. Entonces, si quieres dedicarte a Asia, tienes que ir a estudiar a Asia. Si quieres moverte entre estas 3 regiones, Latinoamérica, Norteamérica, Canadá y Europa, cualquiera de los 3. Pero si quieres ir a Asia, tienes que ir a formarte a Asia. Porque ahí hay elementos diferenciales de mucho peso. Muy buen consejo y Rubén ya nos escribió para agradecer. Muchas gracias por su respuesta.
Ok, y estábamos hablando de negocios y Hacemos la última, por favor, Lucian. la última. Sí. Ok, la última de Cecilia, que me parece que es muy importante, Sí. sobre las habilidades blandas. ¿Van a ser Sí. demandadas en un futuro? Puesto que es una parte humana que quizá la tecnología no nos brinda. Es absolutamente de acuerdo. Todo lo que tiene que ver con la creatividad, con la innovación y con cómo nos relacionamos los humanos, de momento no se pone una fecha, pero vamos, de aquí a 2035, que son las predicciones que están haciendo, eso es nuestro. Hay cosas que las puedes comunicar por email, por supuesto, a través de un ERP, de un software, pero que tienes que comunicarlas face to face, cara a cara, ni siquiera a través de una videoconferencia, cara a cara, tocándonos, respirando el mismo ambiente, teniendo la persona al lado. Porque hay cosas que todavía ahora percibimos, porque somos todavía animales, quizás dentro de unos años no, pero todavía percibimos. Y esa comunicación, esa relación a través de las personas y cómo comunicamos, trasladamos intereses y demás, es fundamental. Es parte de nuestra ventaja competitiva. Cuando la tecnología sea capaz de hacer eso, nos deberíamos preocupar. Ok. Muchas gracias a nuestro ponente, profesor Canseco, de IMF Business School. Gracias también Muchas a gracias. los participantes que se han conectado desde España, desde Latinoamérica y que tienen las profesiones muy variadas, enfermeros, administraciones de empresas. Espero que les haya gustado. Y bueno, mañana van a recibir un email con los contactos de IMF si todavía tienen preguntas o dudas. Y bueno, nos vemos en el próximo seminario. Profesor Canseco, últimas palabras. Nada, que es un placer siempre hacer webinars con vosotros, que tenéis mi LinkedIn en la segunda lámina, me parece. Por tanto, aquel que quiera que me envíe un mensaje. Yo tardo mucho en contestar, pero contesto. ¿Vale? Bueno, Muchas gracias. bueno. Escriban al profesor Canseco. Nos vemos en el próximo evento. Chao a todos. Gracias, Cecilia. Gracias, Ana. Hasta el próximo evento. Chao, hasta luego.